paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Andando en este mundo, haciendo historias van. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Estamos acá, asistencia, acá en Sarmiento y casi Ruta 16, en el monumento de los caídos de Malvinas. Sí, Chino, este monumento a comienzo del 2000, ¿sí? Se había propuesto en la Cámara de Diputados su inauguración en el 2004. Es un monumento que conmemora el 2 de abril en el día de, más que nada, para construir memoria colectiva respecto de la causa Malvinas y los excombatientes, nuestros héroes de Malvinas también. Bueno, pero Malvinas, antes que nada, Malvinas es una cuestión muy sensible para los argentinos, al menos para gran parte de las y los argentinos, porque significa una herida que todavía y que probablemente desde la historia nunca se va a sanar, que tiene que ver con nuestros caídos, con nuestros jóvenes caídos. Pero Malvinas en realidad que es un problema de tipo diplomático y político desde mucho tiempo antes. Mucho tiempo, inclusive hasta el primer avistamiento se discute si fueron ingleses, si fueron españoles. Lo que sí se sabe que empezaron a adaptarla alrededor de 1502 más o menos a las islas, sería al archipiélago. Claro. Vale decir, para poner en contexto a ustedes que están en sus hogares, que en la antigüedad se tenía como referencia de apropiamiento a la cuestión de lo que llamaban descubrimiento. O sea, claro, el que primero encontraba, por decirlo así, se adueñaba. Ese concepto fue aplicado, yo sé de paso, en América, de la idea del descubrimiento, sí, que no fue tal, pero era la justificación para apropiarse de un territorio. Y eso va a proseguir en el tiempo hasta que lo que tenemos un dato, o sea, lo que es indiscutible, más allá de las distintas versiones, sobre lo que vos comentabas recién, las polémicas, quién descubrió, quién la vio, quién la pobló, lo que podemos estar seguros es de que se instaló una factoría, podemos decir así, de franceses. Claro, Bougainville. Claro, y a partir de ahí se van a dedicar más que nada al tema la grasa, extraer la grasa de ballena, el tema de las focas, todo eso, todo ese tipo de actividad, digamos, comercial. Era lo primero que pasó en Malvinas, entonces, como establecimiento estable, fue el tema de un empréstito comercial. Y de ahí quedó, porque estos marinos chinos venían de una localidad francesa que se llama Malón. Claro. Y de ahí quedó Maulina, de los que venían del Maulón, y quedó esa deformación que va a llegar hasta nuestros días en lengua castellana, Malvinas. ¿Sí? Aclaremos también que para el Imperio Británico son Falklands, ¿sí? Pero para nosotros son y serán siempre Malvinas. Ajá. Bueno, esa cuestión se desarrolla en el tiempo chino hasta que cuando se declaran estos territorios soberanos respecto de la dominación española, se toma posesión. Claro, por el Tratado de Tordesillas mismo. Daba claro, que era española. Era española. Y la factoría, los que llevaban adelante la factoría en las Islas Malvinas, venden y entregan, ¿sí?, a las autoridades españolas todo el territorio. Se retoma la soberanía y se instala una gobernación, ¿sí?, que ya va a ser después del dominio español, vuelvo a decirlo, ¿sí? Y llega a tener una gobernación y ahí va a aparecer, por ejemplo, la figura del gaucho Rivero. ¿Por qué? Porque es invadida por barcos británicos que se instalan, expulsan. Primero hay un breve tiempo de cierta convivencia, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando del Imperio Británico y lo que hoy llamamos Argentina todavía no existía como tal, claro, estaba en ese proceso que ese fue un problema origen. También. Eso también fue un problema. Y era el origen, no teníamos flota mercante, no teníamos desarrollado nada como para poder reclamar, si bien ya en 1840
sí, se hacen menciones importantes respecto de ese tema de recuperar la soberanía de Malvinas. Pero bueno, Pero muy pobre sería. lo que pasa es que no había elementos como para poder intentar recuperar esa posesión. Pero ¿por qué es tan importante en el pasado chino y en la actualidad? Es un satélite. Si nosotros pensamos en América, la forma de pasar que se tenía en la antigüedad, porque no existía el canal de Panamá, Claro. era a partir de esa vía marítima y comunicaba el Océano Atlántico Con el Pacífico. con el Océano Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Por eso la posición de las Islas Malvinas y de las islas del Atlántico Sur es Era importantísimo estratégica, totalmente. y estratégico, porque desde ahí se controlaba el acceso a una parte u otra Del parte mundo, del sí. mundo. Es por eso que el Imperio Británico va a tomar posesión decididamente, porque en esa época se le llamaba a Inglaterra la reina de los mares, ¿sí? Entonces, en ese plan de concepción imperial de control de las rutas marítimas, el Imperio Británico en el pasado jamás hubiera dejado las islas por ese punto estratégico. En la actualidad tiene que ver con una cuestión comercial, que significa, Y por otros productos que se puede conseguir en la isla, como ahora se dice que se consigue petróleo. Claro, en realidad las islas significan para los que la tomaron, el Imperio Británico, una factoría comercial, porque está también el tema de los derechos a la pesca chino. También, sí. ¿Sí? O sea, hay un montón de factores económicos, logísticos importantísimos y de reservas naturales que vos mencionaste, Extracción de petróleo. el petróleo. Malvinas no son solamente, como dicen algunos... Pingüinos. como dicen algunas personas, son dos islotes. No. Tiene que ver en lo geopolítico una posición estratégica desde el lugar donde está y de los recursos naturales y de las posibilidades de explotación económica que ya se están realizando desde la antigüedad hasta hoy día, ¿sí? Y ahí en eso también se enfoca el reclamo de nuestra soberanía china. Claro. ¿Sí? Realmente que el tema Malvinas es un tema muy complejo, muy largo. Nosotros estamos aventurándonos a hacer Una introducción. una introducción nada más para que tengamos en cuenta desde dónde viene la conflictividad de la cuestión Malvinas. Bueno, pero después de todo esto, Chino, tenemos que hablar de qué sucede para que se dé el conflicto de Malvinas del Atlántico Sur. Y no podemos dejar de decir, mejor dicho, la cuestión del proceso de reorganización nacional, que ustedes saben fue una dictadura sangrienta, una de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país, al menos de la historia reciente. Y Era la última carta que se jugaba para seguir manteniéndose en el poder. exactamente, se pensó la causa de Malvinas como para unir al el pueblo pueblo argentino, que de hecho se consiguió Claro. en un primer momento, una plaza llena, festejando la recuperación de las islas, ¿sí? con una figura nefasta como Galtieri de presidente, ensalzando el tema de los signos patrios, digamos, y de esa carga Ajá. emotiva, emotividad, simbólica y manipulativa más que nada. Bueno, las tropas van a desembarcar de forma comando y recuperan las islas el 2 de abril El 2 de abril de 1982. No. 82 dije bien. A partir de ahí va a haber una reacción, obviamente que se toma posesión de las islas, se reduce a la pequeña fuerza militar británica que solamente era una base de apoyo técnico nomás, digamos, pero viene la reacción. En este paso de la reacción se dan bastantes cuestiones que es bueno tenerlas en cuenta, por ejemplo, el tema del posicionamiento de las potencias y los países de la OTAN, ¿sí? Que obviamente no estaban a favor del reclamo de soberanía de Claro. Malvinas. Acá, desde aquí en más, yo creo que sería bueno ya apartar esta cuestión de esta nefasta época, digamos, que es la dictadura, para hablar ya de Malvinas como el hecho en sí mismo. Bueno, finalmente los británicos deciden recuperar las islas, como ya dijimos, un punto estratégico que no iban a permitir, ni van a permitir perdérselo tan fácilmente. En ese marco se pronuncia estas palabras que aparecen en los medios con mucha fuerza, que es, si quieren venir, que vengan, que le presentaremos batalla, ensalzando aún más todo ese sentido de identidad. Sí. Bueno, pero esto tuvo una réplica que generalmente se habla muy poco, Chino, que es el respecto de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Por ejemplo, la fuerza de Perú, que puso a disposición su fuerza aérea para colaborar con nosotros. El caso también de Bolivia. Venezuela también. Venezuela. Inclusive Brasil
no fue una ayuda totalmente, Pero se mostró a se favor. mostró a favor de la Argentina, Y otra cuestión es la posición de Cuba. de Cuba. También, inclusive, llegando desde lo diplomático a ofrecer su colaboración tropas. y vincularlo con la cuestión de la Guerra Fría, o sea, de la intervención de la Unión Soviética. Exactamente, la Unión Soviética también propuso apoyar a Argentina en este conflicto bélico. Sí, realmente que dicen los profesores de historia, los especialistas de historia, que no hay que hacer historias contrafácticas, o sea, ¿qué hubiera pasado si? No, más bien no. Pero nos tienta la idea El hecho está. nos tienta la idea de pensar que hubiera sucedido si Argentina hubiera aceptado el ofrecimiento de la Unión Soviética y hubiera puesto en tensión internacional completamente la cuestión de Malvinas. Quizás los ingleses no hubieran llegado, pero son hipótesis. El caso es que llegaron, Chino, y llegaron y se dio esta guerra, ¿sí? Con enfrentamientos, algunos muy sanguinarios. Con millones de historias dentro del poco tiempo, millones de historias de cada uno de los soldados que estaban experimentando algo nuevo, porque eran muy jóvenes. Chino dijo algo, soldados que estaban experimentando algo nuevo porque eran muy jóvenes. Yo voy a agregar algo. La clase 63, que fue la convocada principalmente para participar en el conflicto, junto con la que estaba saliendo, van a hacer su bautismo de fuego en un conflicto con, en ese momento, la tercera potencia más importante de lo militar, sin ser, en su mayoría, soldados profesionales. Eran chicos de entre 18 y 19 años. ¿Sí? Este es el contexto. Más allá de esto, hay... por ejemplo, el enfrentamiento del cerro el Monte de las Dos Hermanas o London, que hablan de una resistencia tenaz, ¿sí? de nuestros hermanos, nosotros les llamamos así, nuestros hermanos de Malvinas, ¿sí? Pero realmente que hay, como decía Chino, también muchas historias, hay mucha información. Por ejemplo, la causa Malvinas, el conflicto bélico se va a cerrar con una baja de 649 caídos, más de 200. Inclusive no se cierra en Malvinas la causa Malvinas porque hay más caídos post-guerra que en la guerra. Que en la guerra misma. Sí, o sea, en esto que hablamos a veces cuando decimos los efectos colaterales, acá tenemos que hablar que muchísimos de esos hermanitos que volvieron de la guerra, que sobrevivieron, no pudieron superar el shock psicológico que significó y hay una historia de suicidios, etcétera, etcétera. Y realmente es algo... Por todo esto, es algo muy sensible hablar de Malvinas, una causa abierta, pero como decía Chino, hay mucha información de eso. El conflicto duró 74 días. 74 días. Va a terminar el 14 de junio del mismo año, cuando oficialmente las Fuerzas Armadas Argentinas se rinden y entregan la isla, desarman a sus hombres. Pero Malvinas no terminó ahí. Y toda esta información ustedes la van a poder encontrar seguramente en un libro, en libros, en manuales, en internet, estamos en la era de las comunicaciones, pero nosotros tenemos la oportunidad inmensa, Chino, de poder hablar con un héroe de Malvinas, con un veterano, para nosotros un hermano, y vamos a ver qué nos cuenta él de esto que a lo mejor no encontramos en los libros. Lo vivió en carne propia. Lo vivió en carne propia, ¿sí? Así que vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, estamos en la casa de la madre del querido David, alias Negro Zambrino. Negro, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Y ¿por qué venimos, Negro? Porque vos para nosotros constituís un patrimonio cultural para los chaqueños. Y nosotros en esa cuestión de cazar historias pensábamos, porque hay muchas cosas que podemos encontrar en los libros, en los manuales, pero nosotros nos queremos quedar con el testimonio de un hermanito nuestro que fue a Malvinas. ¿Qué te significa a vos pensar hoy es abrir en Malvinas, Negro? Bueno, muchas gracias por venir a mi casa, pero hoy pensar en Malvinas a mí me significa volver a 1974 en la escuela primaria, donde yo estaba dando una clase especial de Malvinas y estaba con mi hermana, con mi vecina y 2 compañeros más y dimos una clase especial de Malvinas.
Y la verdad que nos costó muchísimo juntar material y todo eso. Y aparte porque necesitábamos puntajes como para aprobar la materia. Y bueno, eh, alcanzamos a rendir y la maestra en ese momento, Teresa Torres, nos puso un 10 a cada uno. Y grande fue la alegría nuestra, porque después de todo el trabajo nos pidió una reflexión. Y bueno, después de que todos dieron la reflexión, me tocó a mí y lo único que dije yo fue a todos mis compañeros que algún día iba a ir a conocer Malvinas. La verdad que nunca me imaginé que iba a ir a conocer Malvinas de esta manera. Negrito, entonces, ¿vos en la escuela secundaria o primaria? Primaria. En la primaria vos hiciste un trabajo de Malvinas y vos pensaste que te gustaría conocer Malvinas, 1974. ¿En qué escuela fue eso? En la escuela 116. Escúchame, ¿y tu historia en Malvinas, negro? Nosotros llegamos a Malvinas el 8 de abril a las 5:30 de la tarde. Por supuesto era de noche ya, en ese momento estaba muy oscuro. Cuando bajé, lo primero que hice fue besar la tierra y decir, he llegado a Malvinas en mi conciencia nada más. Y de ahí fuimos caminando hasta una especie de galpón que hacía las veces de matadero. Pasamos la noche ahí y al otro día fuimos caminando hacia Zapper Hill, que estaba enfrente nuestro. Y esa fue nuestra ubicación. La compañía Mar estuvo destinada en Zapper Hill. Y ¿Cómo era tu compañía, negro? mi compañía estaba compuesta de 170 hombres, dividida en 3 compañías. La primera, segunda y tercera sección. Y en esas 3 secciones cubrían todo Zapper Hill. Más adelante estaban otras compañías, que era la compañía Comando y Ejército, que estaban cubriendo Monte Tumbledown, y enfrente estaba Monte Williams, que estaba la compañía Nácar, y la compañía Obra, que después se despliega y va a una mina, a una minera, a una tosquera, como le decían, porque sacaban toscas de ahí. Así que estábamos desperdigados en todo ese sector, que éramos primera línea. Después pasamos a ser, en el momento en que empiezan a atacar los ingleses, pasamos a ser la segunda o la tercera línea de todo el ataque ese, que era la retaguardia de toda esa línea. La verdad que nosotros hasta el 1 de mayo estuvimos de joda, porque a nosotros nos dijeron que íbamos
a estar 30, 35, 45 días, que iban a venir los ingleses, que iban a plantar, iban a venir los ingleses, pero que nosotros íbamos a plantar la bandera de las Naciones Unidas, que se iba a plantar la bandera inglesa, la bandera argentina, nos íbamos a retirar y no iba a haber conflicto. Pará, vos me estás diciendo que entonces ustedes no tenían pensado un conflicto, una guerra. Nunca, nunca, nunca. Nosotros nos llevaron, inclusive hubo compañeros que llevaron su ropa de fajina, llevaron sus zapatillas flecha, que últimamente se estaban encontrando las zapatillas flecha, llevaron su ropa de civil porque nos decían que ni bien volvíamos, ya de ahí nomás nos subían a un avión y nos íbamos a nuestro destino, o sea, al Chaco, a Corrientes, a Entre Ríos. Y bueno, todo eso no fue posible. Pero yo no llevé lo mío porque no creí eso. Dije, no voy a llevar y quedó en el batallón, quedó en mi taquilla, en mi cama taquilla, porque teníamos cama taquilla. Entonces no llevé, me fui con fusil porque tenía que haber llevado pistola y no llevé pistola, llevé fusil porque yo era un apuntador de lanzacohetes y el apuntador de lanzacohetes tenía que tener pistola y llevé fusil. Todos mis compañeros llevaron fusil, ninguno llevó pistola, así que bueno. Negro, ¿y cuándo entran en conflicto? ¿Cuándo se cae esta idea de que no iba a haber guerra y ustedes se encontraron bajo el fuego enemigo? El 1 de mayo nosotros teníamos un radar en Sapperhill, en la cresta de la colina, y a la mañana vimos 3 buques delante nuestro a unos 7, 8 kilómetros más o menos, y los buques se movían, entre ellos los 3 se movían así y disparaban al aeropuerto. En ese momento nosotros pensamos y dijimos, ingleses, hijo de remil, vengan que lo vamos a reventar, y corrimos a refugiarnos. A la noche cuando volvieron nos llenaron de bombas. Después nos enteramos que nos tiraron 222 salvas de cañonazo. Cada salva tenían 5 cañonazos, así que imagínate lo que nos tiraron en ese 1 de mayo. Y ese 1 de mayo cae nuestro primer compañero muerto, que es Hugo Cavigioli, y que lo vamos a salvar entre el guardiamarina Gustavo Robert y yo. Salimos a buscarlo, y la verdad, desgraciadamente, no pudimos salvarlo. No pudimos salvarlo porque estaba herido en un cañonazo en la espalda, y él estaba herido en la espalda y en las piernas. Alcanzamos a hacerle un torniquete en la pierna, pero no vimos que estaba herido en la espalda. Fue difícil. Quisimos salvarlo y no pudimos, quisimos llevarlo a enfermería, no pudimos, y entramos a bajarlo. Y él nos pedía que le ayudemos, que no lo dejemos ahí. Y en ese momento yo tendría que haber estado en el lugar de él. Yo tendría que haber sido el que murió en ese momento. Él viene antes de eso,
y me dice, negro, yo quiero hacer guardia con el zorro. Y le digo, no, quédate tranquilo, Hugo, andá nomás, mañana arreglamos. No, déjame, yo voy a hacer guardia. No, Hugo, bueno, estuvimos peleando ahí y me dice mi compañero, negro, jale que venga Huguito. Y viene Hugo y yo me voy con el compañero de él. Te cambió el lugar para que Me entendamos. cambió el lugar. Me voy con el compañero de él, que el compañero de él era Hugo Sopi, perdón. Entonces me voy y lo primero que hago es, me dice, negro, vos acostate a dormir, yo hago el primer turno de guardia. Teníamos un refugio, una casamata, donde teníamos una visión. Entonces le digo, bueno, me acuesto a dormir y cualquier cosa que veas, avísame. Entonces me acuesto y me acuesto con el fusil acá. No sé, me habré quedado dormido, qué sé yo, 20, 30 minutos, ni eso, ni me acuerdo. Pero fue un tiempito y me pone la mano en el pecho y me dice, negro, despertate porque veo luces. Cuando me despierto así, veo 5 luces que se prenden y se apagan. Y en ese mismo momento escucho el ruido de pum, 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 pum. Bueno, ese día fue interminable. Nunca terminamos de rezar. Fue impresionante. Lo único que hago yo es, en vez de ir al refugio, me voy hacia arriba. No sé por qué miércoles fui hacia arriba y me encuentro con mi compañero, el zorro, y me dice, negro, anda a ayudarle a Cavigioli. Y tenía las orejas sangrando y las narices también. Y le digo, zorro, anda al refugio y quiero ir hacia arriba. Y en ese momento empiezan a caer cañonazos. Y me voy hacia abajo. Cuando me voy hacia abajo, me encuentro con otro refugio, entro al refugio y escucho que alguien dice, se vienen los ingleses, se vienen los ingleses. Era un cabo y lo saco de ahí y lo mando hacia adentro, hacia el refugio. Y estábamos todos en el refugio en ese momento. Y mi jefe, el guardiamarina Robert, empieza a tomar lista de todos los que estábamos y si faltaba alguien. Y al llegar a Hugo Cavigioli, dice Hugo Cavigioli y otro compañero contesta, está herido, señor. Bueno, ¿quién va conmigo? La verdad que en ese momento yo no pensaba en nada, ni ir a buscarlo, pero me subió un fuego, porque era una cosa caliente que me subió de los pies y le dije, vamos, y salí corriendo del refugio. Tengo fotos del refugio, después te las voy a mostrar. Y fuimos a buscarlo. La verdad que en ese momento nosotros empezamos, cuando lo encontramos a Cavigioli, nos dice, sacamos un poncho de agua que era lo único que tenía de techo porque habíamos hecho un parapeto de piedras. Empezamos a
a ver cómo podíamos reanimarlo y primero que nos dice él es cómo están los muchachos. Lo primero que se me ocurre es decirle todos están bien. El guardiamarina también le dice que estaban todos bien. Le digo, ayúdanos que te vamos a sacar de acá. Y bueno, y ahí empezó nuestro trabajo, nuestra lucha. No pudimos sacarlo porque caían los cañonazos y en vez de subir lo bajábamos y estábamos bajando por un río de piedra, de muchas piedras. Y esto duró desde las 9 menos cuarto hasta las 3:30, 4 de la mañana. Y ahí recién vinieron nuestros compañeros. Vinieron y entre 8 compañeros, con una camilla, no podíamos levantarlo, se nos cayó. Cavigioli se nos cayó y lo llevamos a una camioneta que teníamos de auxilio nosotros como ambulancia. Y ahí lo veo a mi compañero, a Roque Galeano, que le faltaba todo el talón y tenía prendido el pie por la pierna a través de la bota, pero el talón había desaparecido. Y nos decía que no le toquemos el pie porque le dolía y la verdad que fue desesperante toda esa noche. No pude dormir porque estaba empapado en sangre, la sangre y ese olor el bronce, ese olor a bronce, ese olor del metal no me dejaba dormir. En realidad estuve temblando durante 3 días, 4 días. No fumaba, sino que prendía un cigarrillo y no fumaba. Estaba choqueado. Estaba choqueado. Después de esos 4 días intensos, saqué fuerzas y pude reponerme, pude alentar a mis compañeros. Negro, bueno, la verdad que no es la idea escalar esas cuestiones, pero bueno, Malvinas pasó, 1982, estamos en el 2021. ¿Qué cuentas tenemos con Malvinas, los que estamos hoy? Bueno, hoy estamos en un momento difícil de nuestro país, pero no tan difícil porque el gobierno está tratando de salir de toda esta enmarañada situación que nos puso el gobierno de Macri. Uh-huh. Y lo digo porque ahora tiene que recuperar todo este proceso de la pesca, del petróleo, de la Antártida Argentina, porque los ingleses se vienen por eso. No te olvides que en Malvinas hay una base muy grande de la OTAN, muy grande de los ingleses y que a la vez es de la OTAN, porque hace poco vinieron los alemanes y aterrizaron en esa base, así que en un vuelo directamente desde Alemania, así que esto no es broma, no es joda como quiso hacer parecer el gobierno de Macri. Acá hay muchas cosas que tenemos que volver a actualizar y estas son las cosas que nos tienen que favorecer a nosotros y estar en este momento en vela para tratar de volver
a poner al tope toda nuestra imaginación para volver a ganar todo este espacio que hemos perdido en 4 años del gobierno de Macri. Yo creo que la pesca y el petróleo y el camino hacia la Antártida es un camino que no tenemos que perder, ninguno de esos caminos. Yo creo que Argentina no tiene que ser el patio de nadie, el patio de los Estados Unidos, ni el patio de los ingleses, ni el patio de nadie. Yo creo que tiene que ser Argentina y tiene que salir como Argentina, pero también está la unidad latinoamericana, la unidad del Mercosur, y en esto tenemos que ser sinceros y decir que o salimos entre todos o no salimos. Y esta es la gran verdad. Yo creo que de una vez por todas, no solamente Argentina, sino todos los países de Sudamérica tienen que darse cuenta de que tenemos que salir. Y Malvinas no son solamente argentinas, son latinoamericanas. Y esto es como decimos nosotros, vamos a salir porque las Malvinas no son solamente argentinas, son latinoamericanas. Yo creo que no hay que olvidarse de ese tema del tercer mundo y de Latinoamérica. Yo creo que esto tenemos que decirlo y tenemos que llevarlo. No creo que tengamos que salir a decir que solamente son argentinas. Esto no es así. Esto es una causa extra argentina, extra latinoamericana. Lo digo en nombre de la gente que generalmente nos sigue, lo que hacemos Cazadores de Historias. Ustedes son nuestros héroes, no son solamente combatientes, son nuestros héroes, y este es nuestro reconocimiento para ustedes. Muy orgullosos de los excombatientes de Malvinas. Negro, ¿te podés despedir? Yo no soy ningún héroe. Los héroes son los que quedaron en Malvinas. Y hacia ellos va mi reconocimiento. Yo no pretendo nada. Ellos son los únicos héroes. Así que muchas gracias a ustedes. Esto lo vas a ver siempre en mi casa, en la casa de mis viejos, y cuando ustedes gusten, ningún problema alrededor. Luis, ningún problema. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias, Negrito. Bueno, gente, con esto nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Y bueno, si les gustó el video pueden dar like o suscribirse. No se olviden los comentarios y algún aporte a la página de Facebook Cazadores de Historias. Un abrazo y hasta la próxima. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia. Rodando por la vida, cazando historias voy. Andando en este mundo, haciendo historias fan. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historias.